Espero que hayan tenido una excelente semana. Espero que se encuentren bien. Por favor, me gustaría que me puedan acompañar al libro del profeta Daniel, capítulo 1, versículo 1 y 2. Daniel, capítulo 1, versículo 1 y 2. Yo soy particularmente, o tengo por decirlo de alguna manera, la percepción de que el libro de Daniel no es uno de los más populares entre los cristianos. Una de las principales razones es porque se tiene la idea que es un libro difícil de entender y hasta cierto punto se puede decir que es verdad. También se tiene la idea que el libro de Daniel solamente habla de profecías, de eventos futuros, de lo que es la escatología, hablando teológicamente. Pero esto sí que no es verdad. Realmente el libro de Daniel habla de muchas cosas más, que solamente lo que vienen siendo profecías y eventos futuros. Y principalmente el libro de Daniel todavía tiene muchas cosas que decirnos a nosotros en el día de hoy, a cada uno de los que estamos aquí. Por lo que vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Daniel capítulo 1 y 2, capítulo 1 versículo 1 y 2, es una porción bastante corta, pero el Señor tiene mucho que decirnos en esta mañana. Y sí me gustaría que en lo más que pueda, sabemos que a veces hay muchas distracciones, que me pueda seguir y que me pueda brindar su mayor atención posible. Porque realmente al final no es tan evidente como se piensa. Entonces, para poder que usted logre entender el final, o mi deseo que usted logre entender el final, necesito que me pueda prestar atención desde un principio. Pero vamos a leer. Así dice la palabra del Señor. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Estos se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Señor, gracias, Señor, por lo que tú haces a través de tu palabra, Señor. Señor, te pido esta mañana que seas tú hablando a través de mí. Señor, tú sabes que mi corazón, Señor, ha sido agitado, Señor, ha sido estremecido, Señor, y angustiado, Padre. Y esto es una muestra de tu gracia, Señor, de poder estar parado aquí delante de ti, Señor, exponiendo tu palabra. Cuando muchas veces nosotros no tenemos ánimo ni aliento para estar aquí, Señor, tú nos das esa fuerza, Señor, esa esperanza para poder seguir sirviéndote, Señor, porque lo hacemos por ti, Padre. Lo hacemos por ti y para ti, Señor. Habla, Señor, a mis hermanos. Señor, que sea tu Espíritu Santo tocando sus corazones, Señor. Y que esta mañana tu Espíritu Santo pueda transformar los corazones, Señor, y que puedan entender tu palabra, tu amor y tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de Daniel lleva el nombre de uno de sus protagonistas. Y digo uno de sus protagonistas porque realmente cuando tú lees todo el libro, te das cuenta que el protagonista absoluto principal del libro de Daniel es Dios. El nombre Daniel significa Dios es mi juez. Y es muy interesante que el significado de este nombre, porque es lo que vamos a intentar ver el día de hoy. Vamos a estar viendo a Dios como un juez justo y misericordioso, pero también vamos a estar viendo a Dios como el soberano que orquesta todo un plan perfecto para la salvación del hombre. Y este plan fue establecido desde antes de la fundación del mundo. Pero antes de sumergirnos en la enseñanza de Daniel, necesitamos entender todo el panorama, y es lo que vamos a intentar ver el día de hoy. Vamos a entender cómo un joven hebreo termina la mitad de uno de los, para decir verdad, el imperio más poderoso de ese entonces. Cómo Dios permitió que la nación de Israel fuera conquistada por esta otra nación. Y eso es lo que vamos a intentar dar respuesta en esta mañana. Pero principalmente es importante que esto nos ayude a ver que nada de lo que sucedió en este episodio, la Biblia, nada fue casualidad, sino fue parte del plan perfecto de Dios. En el versículo 1 y el versículo 2 encontramos personajes clave, figuras claves. En el versículo 1 encontramos al rey Joacim de Judá. Y en esta mañana, para poder entender este contexto, vamos a utilizar al rey Joacim
en representación a la nación de Israel. En el mismo versículo 1 encontramos también a Nabucodonosor II, rey de Babilonia. Y en esta mañana lo vamos a ver en representación de Babilonia, ese gran imperio que dominó todo Mesopotamia. Pero en el versículo 2 vemos a otro personaje, y ese personaje lo acabamos de mencionar. No es un simple personaje más, no es un personaje secundario, sino que es el más importante de todo el libro. Es el que orquesta y dirige cada uno de los detalles de esta gran historia. Y ese es nuestro Señor. El día de hoy veremos cómo Dios, fiel a su palabra, predispuso todo, preparó todo para el encuentro de estas dos naciones, la nación de Israel y la nación de Babilonia. Una para ser disciplinada y corregida, y la otra para ser un instrumento de juicio en la mano de Dios. Creo que todos hemos escuchado la historia de la nación de Israel. Incluso, si no me equivoco, el domingo pasado se hizo también una mención de cómo inició la nación de Israel. Dios, en una elección completamente soberana, llama a Abraham y le dice: haré de ti una gran nación. Hermano, Abraham no tenía nada especial, nada diferente para merecer este llamado. El llamado de Abraham es literalmente una muestra de la gracia de Dios, la gracia redentora de Dios. En Abraham no había nada especial. Dios llamó a Abraham para cumplir su propósito eternos en él. Ese propósito eterno de redención. Y en ese llamado que Dios le hace a Abraham, Dios lo llama para crear en él un pueblo que iba a estar llamado a ser apartado para Dios. Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. El simple hecho de que Dios haya llamado a Abraham a salir de su tierra, de su familia, de su cultura, de todo lo que lo rodeaba, es una evidencia de que el llamado de Dios a Abraham para crear ese pueblo que iba a crear de él era un llamado para ser completamente diferentes, a no imitar lo que las demás naciones hacían, las naciones paganas que rodeaban a Israel. Recordemos las palabras que Dios les da a Abraham para cuando está reconfirmando el pacto con Abraham. En Génesis 17, versículo 1. Él le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y más adelante, después en el capítulo 18, versículo 9, el Señor dice de Abraham: yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él a que guarden el camino del Señor. Este pueblo que Dios iba a levantar de Abraham sería un pueblo que tendría un llamado a ser santo delante de Dios. Y de generación en generación, este pueblo estaba obligado a cumplir los mandatos que Dios le había dado. Posteriormente a este llamado, Dios le confirmó el pacto con Isaac, que es el hijo de Abraham, y después Dios volvió a confirmar el pacto con Jacob, que es el hijo de Isaac. La palabra santo en el hebreo es kadosh, que significa apartado o separado. De Abraham, Dios levantaría un pueblo escogido y llamado para ser santo, apartado, separado para Dios. Dios en su soberanía, si seguimos la historia del pueblo de Israel, permitió que Jacob, que también se llamaba Israel, migrara a Egipto, donde fue bien recibido al principio, pero después de unos años fueron esclavizados. El pueblo de Israel permaneció esclavizado en Egipto por aproximadamente 400 años. Después de esos 400 años, Dios libera de manera poderosa a través de Moisés al pueblo de Israel. Pero dice la palabra de Dios que este pueblo que salió de Egipto era un pueblo de dura cerviz, era un pueblo terco. Este pueblo no solamente se había contaminado con las culturas y los rituales paganos de Egipto, sino que se había vuelto un pueblo desobediente e incrédulo. A pesar de todo eso, a pesar de que este pueblo que salió de Egipto era un pueblo incrédulo, desobediente, contaminado con las demás naciones, es interesante las palabras que Dios les da al pueblo de Israel en Éxodo 19, capítulo 19, versículos 5 y 6.
El Señor le dice, ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Y más adelante dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Regresamos al mismo punto. El Señor le vuelve a decir al pueblo, si ustedes me obedecen, ustedes serán mi especial tesoro, una nación santa. Sigue estando el mismo llamado a ser separados, a estar apartados, a ser santos delante de Dios. Pero bueno, creo que todos los que estamos aquí conocemos la historia de Israel. Durante el desierto, el pueblo de Israel se rebeló constantemente, una y otra vez. No solamente se rebelaron, sino que murmuraron contra Dios, murmuraron contra la provisión que Dios le dio, murmuraron contra el liderazgo que Dios le dio a Israel. Aún así, Dios tuvo paciencia con Israel y lo condujo a la tierra prometida. En la tierra prometida, ya entrando a la tierra prometida con Josué, el pueblo de Israel conquistó todo Canaán. Pero si seguimos leyendo, entendemos que después de conquistar Canaán, el pueblo de Israel se olvidó de Dios. Después vinieron los jueces, donde dice la palabra de Dios que cada uno hacía lo que bien le parecía. Para mí esto está bien, lo hago, y si no, bueno. Este ciclo se repitió una y otra vez en la nación de Israel. Finalmente, el pueblo de Israel pide un rey. Queremos un rey. Ya no querían que Dios fuera su rey, que Dios fuera el que los gobernara, sino que, y es muy gracioso, porque exactamente lo que Dios les dijo a ellos que no hicieran, era lo que ellos le estaban pidiendo a Samuel, porque le dijo, queremos ser como todas las otras naciones. Queremos un rey, como todos los demás. Se levantó Saúl desobedeció a Dios y fue desechado por Dios. Después Dios escoge a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y sabemos que el inicio de David también fue muy bueno, pero lamentablemente pecó, pero por misericordia de Dios fue restaurado. Después de David, Dios levantó a Salomón, un rey que tuvo un inicio muy bueno también, pero un final desastroso. Y por su desobediencia, la desobediencia de Salomón, Dios le prometió a Salomón que a su hijo, que era el que sería el siguiente rey, Dios le quitaría parte de su reino. Al morir Salomón, si seguimos la historia, el que tomó el reinado fue Roboam. Y Roboam cometió un grave error, que fue en vez de escuchar a los ancianos del pueblo y darle descanso, darle paz al pueblo, lo que hizo fue oprimirlo más. Lo que provocó esto fue que 10 tribus de la tribu de Israel se rebelaron contra Roboam y crearon un nuevo reino. Y así es como se estableció el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, llamado el reino de Israel, con su capital Samaria, también en la Biblia lo van a encontrar como como Efraín. Cuando muchas veces estás leyendo los profetas y encuentras el nombre Efraín, está hablando del reino del norte. Y las únicas 2 tribus que se quedaron y permanecieron con la casa de David fueron la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y ellos vinieron a ser el reino de Judá. A lo largo de toda la historia de Israel hay una verdad que no podemos ignorar. Y es el testimonio de un Dios soberano, bueno, fiel, lleno de gracia, que un amor inexplicable escoge un hombre para levantar de él una nación separada para él. Un Dios fiel. En toda la historia de Israel nadie puede negar que Dios fue fiel con ellos. Pero de esa misma manera tenemos a esta nación, el pueblo escogido por Dios, el pueblo que oyó la voz de Dios, el pueblo que fue testigo del poder y la gloria de Dios, ver cómo se desviaron una y otra vez. Se rebelaron contra
Dios, se rebelaron contra su mandato y se contaminaron con las costumbres de las otras naciones. Israel fue escogido para ser un ejemplo al mundo. Israel no solamente fue escogido para ser una bendición a los demás. Israel tenía que ser un ejemplo. Israel tenía que personalizar el diseño que Dios tenía para la humanidad. Pero como todos sabemos, Israel desechó el mandato de Dios y desechó la labor que tenía de ser un ejemplo a las naciones. Aún así, Dios fue fiel con ellos y Dios nunca dejó de hablarle al pueblo de Israel. El Señor le dijo que si ellos obedecían, Dios lo iba a bendecir abundantemente. Y no solamente eso, le dijo que su presencia estaría con ellos todos los días. Eso fue lo que Dios le prometió al pueblo de Israel si ellos obedecían. Pero esta promesa también incluía una advertencia. Dios no solamente le prometió a ellos bendiciones, abundancia, sino que le habló firmemente de qué pasaba o qué iba a pasar si ellos desobedecían y cuáles eran las consecuencias de la desobediencia de ellos. Mucho antes de que el pueblo de Israel tuviera un rey, un templo, una ciudad, el Señor ya le estaba hablando. Y me gustaría que me puedan acompañar a Levíticos 26, capítulo 26, versículo 27 al 30. Estas son las palabras de Dios. Si a pesar de todo esto no me obedeces, aquí el Señor advirtiendo a Israel de su desobediencia, sino que proceden con hostilidad contra mí, entonces yo procederé con ira y hostilidad contra ustedes. Yo mismo los castigaré 7 veces por su pecado. Comerán la carne de sus hijos y la carne de sus hijas comerán. Destruiré sus lugares altos, derribaré sus altares de incienso y amontonaré sus cadáveres sobre los cadáveres de sus ídolos. Mi alma los aborrecerá. Cuando uno lee esto, uno dice, este no puede ser Dios. Es imposible. Uno siempre tiene la imagen del Jesús renancentista, ese de los cuadros, que es amor, misericordia. Pero, hermano, lamentablemente, este es el mismo Dios. El Dios que le prometió bendiciones, abundancia a Israel, que le dijo que mi presencia va a estar con ustedes todos los días. Ahora le está diciendo, si no me obedeces, me levantaré en ira contra ti y te haré hacer cosas que tú ni te imaginas por tu desobediencia. Dios desde siempre ha demandado obediencia. Eso no es algo nuevo para nosotros acá. Dios siempre ha demandado obediencia a su pueblo. Del versículo 31 de Levítico 26 le sigue diciendo, también dejaré en ruinas sus ciudades, desolaré sus santuarios y no leeré su suave aroma. Asolaré la tierra de tal modo que sus enemigos que se establezcan en ella queden pasmados. Los enemigos, cuando vean la destrucción y la calamidad de lo que iba a pasar, iban a quedar asombrados por lo que Dios hizo en esa nación. Desde que Moisés escribió Levíticos hasta lo que acabamos de mencionar, hasta la división del reino, cuando el reino se dividió en reino del norte y reino del sur, pasaron aproximadamente 500 años. Dios, como un padre bueno, padre fiel, advierte a su hijo Israel de cuáles eran las consecuencias de la desobediencia. Aún así, que el Señor le advirtió saliendo de Egipto qué era lo que iba a suceder, fueron 500 años donde el pueblo de Israel fue rebelde y desobediente continuamente al pacto que Dios había establecido con ellos. 500 años. Muchas veces las personas tienden a juzgar al Señor juzgando su bondad. ¿Cómo un Dios bondadoso es capaz de decirle esto a su pueblo? Pero realmente creo que la pregunta está mal hecha. La pregunta debería ser, ¿cómo un Dios santo y bueno, perfecto, eterno, no consumió a Israel mucho antes? Esa debería ser la pregunta. ¿Cómo Dios aguantó 500 años de
solo desobediencia. ¿Por qué Dios nos castigó a Israel antes? Y solo vimos hasta la división del reino. Porque de ahí hasta el episodio de Daniel, que vamos a ver ahora, el pueblo de Israel hizo atrocidades. No estamos hablando que solamente el reino del norte y el reino del sur hicieron atrocidades. Levantaron altares a dioses paganos. Establecieron cultos abominables a dioses como Baal y Astarte. Usurparon el servicio sacerdotal, colocando a sacerdotes que no eran levitas. Profanaron el templo, derramaron sangre inocente, sacrificaron a sus propios hijos a otros ídolos. Se levantaron falsos profetas e hicieron alianzas con naciones paganas. Aún así, con toda la desobediencia de este pueblo y todas las atrocidades que hicieron, el Señor jamás dejó de hablarles. El Señor les habló a través de sus profetas, y en los profetas vemos que los llamó a arrepentimiento a las dos naciones, tanto el norte como a las dos reinos, tanto el norte como el sur. Y encontramos palabras como: vuélvanse a mí con todo su corazón, buscadme y viviréis, volveos al Señor. Pero la palabra de Dios nos enseña que el pueblo de Israel volvió a rechazar el llamado de arrepentimiento de los profetas. No solamente lo rechazaron, sino que los persiguieron y los mataron. Rechazaron la palabra del Señor y despreciaron su ley. Desde la división del reino hasta el episodio que vamos a ver de Daniel, pasaron 200 años, 700 años aproximadamente. El Señor seguía siendo paciente con su pueblo. Es realmente increíble porque yo no aguanto a mis hijos haciendo desorden 2 horas. 700 años. El Señor sigue mostrando su misericordia a este pueblo. Pero, lamentablemente, llegaría el momento establecido por Dios en donde Dios mostraría ese juicio justo y misericordioso a su pueblo. Llegó el momento en que este pueblo entendería las consecuencias de la desobediencia. Yo sé que hay muchas personas que les gustan las aplicaciones a la vida diaria, pero ténganme paciencia. Me gustaría regresar otra vez a Moisés. El libro de Deuteronomios. El libro de Deuteronomios, el Señor o Moisés vuelve a citarle o leerles la ley al pueblo de Israel. ¿Pero por qué lo hace? Porque el pueblo de Israel que se encuentra en Deuteronomios no es el mismo que el pueblo de Israel que salió de Egipto. Si recuerdan, por un acto de desobediencia del pueblo de Israel, Dios en ira se molestó con el pueblo de Israel y prometió que ninguna de las generaciones que salieron de Egipto, ninguna iba a entrar a la tierra prometida. Entonces, la generación que se encuentra del pueblo de Israel, que se encuentra en Deuteronomio, es una generación completamente nueva. Entonces, estaba la necesidad de que Moisés les presentara o les leyera otra vez la ley al pueblo de Israel. Por eso la palabra Deuteronomio significa segunda ley. No quiere decir que es otra ley, sino que es otra lectura de la ley al pueblo de Israel. A esta generación que estaba a punto de entrar a la tierra prometida, Dios les recuerda a través de Moisés, les recuerda las bendiciones si obedecían y las consecuencias si desobedecían. Me gustaría que me acompañe al capítulo 28 de Deuteronomios. Deuteronomios 28, versículo 49. Vamos a seguir la lectura. El Señor levantará contra ti una nación de lejos, desde el extremo de la tierra, que descenderá veloz como águila, una nación cuya lengua no entenderás, una nación de rostro fiero, que no tendrá respeto al anciano y tendrá compasión del niño. Se comerá la cría de tu ganado y el fruto, de tu suelo, hasta que seas destruido. Tampoco te dejará grano, ni vino nuevo, ni aceite, ni el aumento de tu ganado, ni las crías de tu rebaño, hasta que te haya hecho perecer.
y esa nación te pondrá sitio en todas tus ciudades hasta que tus muros altos y fortificados en la cual tú confiabas caigan por toda tu tierra. Me gustaría volver a recordar que el pueblo de Israel está en el desierto todavía, está a punto de entrar a la tierra prometida. No había reino, no había muro, no había ciudades, no había nada de lo que realmente se está hablando aquí, pero el Señor le está diciendo, hasta que tus muros altos y fortificados en el cual tú confiabas caigan por toda tu tierra, y te sitiará en todas tus ciudades, por toda la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. Entonces comerás, vuelvo a decirlo, el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que el Señor te ha dado, en el asedio y en la angustia con que tu enemigo te oprimirá. Una promesa que el Señor les dio al pueblo de Israel 700 años atrás. Estaba a punto de cumplirse. Y esta promesa tuvo un doble cumplimiento. Acabamos de ver que existe el reino del norte, o el reino de Israel, y existe el reino del sur, o el reino de Judá. A estos dos reinos le iba a llegar su momento para entender las consecuencias de su desobediencia. Y el Señor comenzó con el reino de Israel. En el año 723 a.C., durante el reinado del rey Oseas, rey de Israel, del reino del norte, vino el rey Salmanasar V de Asiria y atacó el reino del norte. Hizo de Oseas, el rey, su siervo. Pero dice la palabra de Dios que Oseas se rebeló contra Salmanasar, y esto provocó que Asiria sitiara al reino del norte por 3 años. Al terminar este periodo de asedio, Asiria capturó Samaria, que era la capital del reino del norte, y después deportó a gran parte del pueblo a Asiria. Hermano, mire, yo estoy 100% seguro que nadie, absolutamente nadie de los que estamos aquí hoy, hemos vivido que estar bajo un asedio real, que es estar sitiado, que la ciudad esté sitiada por un ejército. Lo más parecido, tal vez estar atascado en una protesta, pero realmente es estar sitiado por otra nación, nadie. Sitiado al punto de que no tienes acceso al agua, de que no tienes comida, que el ejército está esperando que te rindas o te mueras de hambre. Nadie. Llegar al punto de la desesperación es tal que se come la esperanza. No tienes ninguna esperanza. Los padres, ver a sus hijos y no saber con qué alimentarlos porque el hambre es tan grande que no sabes cómo lo vas a alimentar. O mejor dicho, ver a padres pensando alimentarse de sus propios hijos. Porque el hambre fue terrible. Dios le prometió que estas serían las consecuencias de su desobediencia. Dice Deuteronomio 28, 54-57. El hombre que es tierno, estamos regresando a la promesa que Dios le dio al pueblo de Israel. El hombre que es tierno y delicado en medio de ti será hostil hacia su hermano. Una persona tierna, no sé, Luis, Ángel, no sé, el hombre tierno y delicado en medio de ti será hostil hacia su hermano, hacia la mujer que ama y hacia el resto de sus hijos que le queden, y no dará a ninguno de ellos nada de la carne de sus hijos que se comerá. Lo mismo dice de las mujeres. La mujer tierna y delicada en medio tuyo, yo no conozco a alguien más delicado que mi esposa, será hostil hacia el esposo que ama. También hacia su hijo, hacia su hija, hacia la placenta que salga de su seno y hacia los hijos que dé a luz.
porque se los comerá en secreto, por falta de otra cosa, en el asedio y en la angustia con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Ahora mismo pensar que algo así suceda es impensable. Un padre nunca, creo que hasta los padres más terribles que existen y han existido en la historia, han pensado algo así. Creo que incluso en un momento así, creo que las personas recurrirían a otro tipo de pecados, como robar, creo yo. Pero ¿qué pasa cuando no hay nada que robar? Y el hambre es tal. Esto fue por 3 años. Por su desobediencia, Dios le hizo hacer cosas que ellos ni siquiera se imaginaron que iban a hacer. Después de tu horror, viene otro horror, que es que te arranquen de tu tierra, de tu idioma, de tus costumbres y de todo lo que amas. Esto no es una simple deportación, lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos, de llevar a cada quien a su tierra. No. Esto es ser arrancado forzosamente de tu casa, de tu tierra, de tu familia, arrancar a la persona con violencia, llevarlo a un lugar que no conoce, ser prácticamente un botín de guerra y ser llevado a un lugar que no conoces, un idioma que no entiendes, para convertirte en un esclavo. Lo que Israel vivió tampoco es parecido a lo que muchas personas pueden hacer. De repente, si en una nación hay un dictador o una nación está pasando por problemas económicos, estás buscando algo mejor para tu familia. Sé que esto puede ser doloroso porque estás dejando atrás a tu familia, pero al final esto es una decisión. El pueblo, el reino de Israel no tenía opción. No tuvo ninguna opción. Lo de Israel fue una invasión, un secuestro masivo. Fue el fin de su identidad, de su autonomía, de su libertad. Esto fue lo que vivió el pueblo de Israel en manos de Asiria. Pero Dios no había terminado ahí. Ahora le tocaba a turno al reino de Judá, al reino del sur. Y ahora sí, vamos a Daniel capítulo 1, versículo 1 y 2. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, así como a algunos de los utensilios de la casa de Dios. Estos se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Sigamos viendo un poco de historia. En el año 605 a.C. se lleva a cabo la batalla de Carquemish, una batalla que se libró entre Babilonia, Asiria y Egipto. En esa batalla, Babilonia arrasó con Asiria y hizo huir a Egipto. Ya después de la guerra, para una muestra de poder y dominio, Nabucodonosor bajó desde Carquemis, fue bajando a todos los territorios que le pertenecían al pueblo de Asiria y a Egipto. Y entre los que estaban ahí, uno era el reino de Judá. Y lo que hace Nabucodonosor es rodear Jerusalén. Y así es como comienza la desolación de Judá. Así como comienza el juicio hacia el reino del sur. Un juicio que se llevó a cabo en 3 partes. Para que me entienda, lo que vivió el reino del norte, el pueblo del reino del sur, lo vivió 3 veces. Pero siendo cada una mucho peor a la anterior. En el año 605, Nabucodonosor llega a Jerusalén, la rodea, y esta es la primera invasión de Nabucodonosor a Jerusalén. Nabucodonosor no destruye la ciudad, solamente somete al ejército del reino del sur y establece su dominio. En este invasión de Nabucodonosor al reino del sur,
Nabucodonosor toma a Joacim como su rey vasallo, su rey sirviente. Y en esta primera invasión es donde se da esa deportación de los jóvenes nobles de Babilonia. Entre ellos estaba Daniel. Esta fue la deportación donde Daniel y muchos nobles fueron llevados a Babilonia. Después, la segunda fue en el año 597 a.C. Para ese entonces, Joacim había muerto y quedó su hijo Joaquín como rey en el reino del sur. Y Nabucodonosor volvió a sitiar la ciudad, volvió a sitiar Jerusalén. Esta vez la sitió durante 3 meses. La ciudad fue entregada y Joaquín fue llevado cautivo con su familia, sus oficiales y parte del pueblo. Se estima que en esta segunda deportación se fueron aproximadamente unas 10.000 personas a Babilonia. En esta segunda deportación, la deportación donde el profeta Ezequiel es deportado, es llevado hacia Babilonia. Y después de esto, Nabucodonosor coloca como rey a Sedequías y lo coloca como rey de Jerusalén. Y la tercera y la última invasión de Nabucodonosor fue en el año 586 a.C. Sedequías se rebeló contra Babilonia. Lo que provocó fue que Nabucodonosor regresara y ahora sitiara a Jerusalén por 1 año y medio. Finalmente, en esta última invasión, todo Jerusalén fue destruido, el templo fue incendiado, las murallas fueron destruidas. Y Sedequías fue forzado a ver cómo mataban a sus hijos y después fue llevado a Babilonia sin antes arrancarle los ojos. Esto fue lo que vivió el reino del sur. El profeta Jeremías escribe en Lamentaciones, capítulo 4, versículos 4 y 5. La lengua del niño de pecho se le pega al paladar por la sed. La lengua de los bebés que amamantan se les pegaba al paladar por la sed. Los pequeños piden pan, pero no hay quien se lo reparta. Los que comían manjar andan desolados por la calle. Los que se criaron entre púrpura abrazan cenizal. Más adelante sigue diciendo, en el versículo 10, las manos de la mujer compasiva cocieron a sus propios hijos, que les sirvieron de comida, a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo. El Señor ha cumplido su furor, ha derramado su ardiente ira, ha prendido un fuego en Sión que ha consumido sus cimientos. En este punto, Jerusalén está completamente destruida. Lo primero que vemos en el versículo 2 de Daniel es: el Señor entregó en sus manos. El Señor entregó a Joacim, rey de Judá, y a toda Jerusalén en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entregó en manos de aquel que el profeta Jeremías dice: Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío. Nabucodonosor fue un instrumento en la mano de Dios para mostrar juicio, castigo y disciplina a su pueblo. El pueblo de Israel, tanto el reino del norte como el reino del sur, sufrió a causa de la fidelidad de Dios a su palabra. La maldición del juicio y el exilio si el pueblo violaba el pacto que había hecho con ellos. La vergüenza, la inmundicia de Israel quedó al descubierto esos días. Ahora, si usted me prestó atención a todo lo que yo he dicho hasta ahora, usted se debe estar preguntando, ¿qué enseñanza encuentro yo en todo esto? ¿Qué enseñanza encuentro yo para la iglesia? Aunque yo no dudo que el Espíritu Santo ya haya tocado el corazón de muchos de ustedes y que el Espíritu Santo le haya estado hablando a muchos de ustedes con todo lo que el pueblo de Israel ha pasado y pasó. Pero está la pregunta, ¿qué enseñanza podemos encontrar para la iglesia en todo esto?
uno de los detalles que podemos encontrar en este punto es que podemos hablar de muchas cosas. Podemos irnos a diferentes vías, por diferentes rutas. Podríamos hablar de la ira de Dios y del juicio de Dios, recordando lo que dijo el profeta Nahum: Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. Yo sé que hablar de la ira de Dios es un tipo de mensaje que al cristiano no le gusta mucho, pero podríamos hablar de la ira de Dios. También podríamos hablar sobre la santidad de Dios y recordar lo que dijo Moisés cuando dice: ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en la alabanza, haciendo maravillas? O lo que escucha Isaías en la visión celestial, cuando los seres proclamaban: Santo, santo es el Señor de los ejércitos, lleno está la tierra de su gloria. La santidad de Dios. Dios es un Dios santo y Dios no podía permitir esa desobediencia en su pueblo. O también podríamos hablar sobre que Dios no cambia, que Dios es inmutable, la inmutabilidad de Dios, y recordar lo que el salmista dice en el Salmo 102: desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecen, pero tú permaneces. Todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido los cambiarás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. O también Malaquías 3:6, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijo de Jacob, no han sido consumidos. Podemos profundizar en que Dios no cambia, en que Dios no es menos misericordioso, menos bondadoso, menos santo, menos justo de lo que ya fue en ese tiempo. Sus estándares no cambian, y que a lo largo de la historia de Israel y la historia de la humanidad, Dios ha demandado obediencia, que sea un pueblo separado. Podríamos profundizar en todo esto, pero me gustaría que podamos ver lo que sucedió en Daniel desde una perspectiva diferente. Me gustaría que lo podamos ver desde la perspectiva de la soberanía de Dios y del plan de redención, el plan eterno de redención. Yo comencé el mensaje diciendo que Dios, en una elección soberana, llama a Abraham. Abraham no tenía nada especial. Y le dice: haré de ti una gran nación. Dios levantaría de Abraham un pueblo que iba a estar llamado a ser separado y apartado para el Señor. Pero surge la pregunta en este punto: ¿por qué el pueblo de Israel fue tan desobediente si estaban llamados a ser santos? ¿Acaso Dios fracasó en su intento de levantar un pueblo santo, descendiente de Abraham? Estas son las preguntas que pueden quedar un poco en el aire cuando uno lee Daniel. ¿Dónde está la fidelidad de Dios a su palabra? Si Dios le prometió a Abraham que iba a levantar un pueblo de él, ¿en dónde quedó la promesa que Dios le hizo a Abraham? Y esto no solamente hay que verlo desde la perspectiva de lo que sucedió en Daniel, porque si uno lo mira desde la perspectiva de lo que pasó después en el Nuevo Testamento, el pueblo de Israel fue tan desobediente y tan incrédulo que crucificaron al Mesías. El pueblo de Israel fue tan incrédulo y tan desobediente que, teniendo al santo y eterno Dios delante de ellos, lo colgaron en una cruz. Vuelve a estar la pregunta: ¿acaso Dios fracasó en levantar ese pueblo santo de Israel? Ese pueblo santo que iba a venir de la nación de Israel, que iba a venir de Abraham. Dios se olvidó de ese pacto que le hizo a Abraham. El apóstol Pablo hace una pregunta muy similar
a esta en Romanos capítulo 11. Y me gustaría que me acompañe a Romanos 11. Romanos capítulo 11, versículo 1. Primero, permítame leerlo desde el capítulo 10, versículo 21. Así es la palabra de Dios. Pero en cuanto a Israel, dice: todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Romanos capítulo 11, versículo 1. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué respondió Pablo? De ningún modo. Porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Después de esto, Pablo le recuerda el episodio cuando Elías está orando a Dios en contra de Israel. Y les dice que han matado a todos sus profetas y que él es el único que queda y que lo intentan matar. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a Elías? Pablo lo agrega. Dice, ¿pero qué le dice la respuesta divina? ¿Qué fue lo que respondió Dios? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y sigue diciendo, de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. La historia de Israel está llena de desobediencia e incredulidad. Está llena de rebeldía. El pueblo de Israel fue un pueblo terco y malagradecido. Y Dios, en su misericordia y su bondad, dice la palabra de Dios que se reservó un remanente. Dios le responde a Elías, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y Pablo les añade, y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Mi hermano, a lo largo de la historia de Israel, Dios siempre se ha reservado un remanente escogido. Dios ha reservado un remanente que no dobló sus rodillas a Baal. Un remanente que no se contaminó con las naciones paganas. Y dice la Escritura, fue una elección de la gracia de Dios. En los días de Elías, Dios se reservó un remanente, esos 7,000 hombres que no doblaron sus rodillas a Baal. En los días de Pablo está diciendo, en este tiempo presente, Dios también se ha reservado un remanente, siendo Pablo uno de ellos. Y en los días de Daniel, Dios también se reservó un remanente que estaba dispuesto a obedecer lo que el Señor le había mandado. Un remanente que no estaba dispuesto a doblarse y rendirse ante Babilonia, siendo Daniel uno de ellos. Y por eso cuando leemos Daniel encontramos que dice que propuso en su corazón no contaminarse. Para los que se están preguntando, pero el llamado, la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿no fue a Abraham y a sus descendientes que vendrían siendo el pueblo de Israel? Pablo da una respuesta muy interesante en Romanos capítulo 9, versículos 6 y 8. Pablo dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. La promesa que Dios le hizo a Abraham no estaba dirigido a una descendencia biológica, sino una descendencia espiritual. Era una descendencia por medio de la fe. Recordemos las palabras de Pablo a Gálatas, que les dice, por tanto sepan que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham
el creyente. Esto explica por qué no todos los israelitas formaban parte de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Dios no ha fallado, sino que Dios cumplió su plan perfecto de redención en el pueblo de Israel y ahora en nosotros. Es precisamente cuando uno entiende esto, es que entiende lo que Pablo quiere decir en el capítulo 11, versículo 11, que dice: digo entonces, ¿acaso tropezarán para caer? ¿Acaso el pueblo de Israel tropezó para ya no levantarse nunca más? Pablo respondió: de ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Esto es increíble. Dios usa la desobediencia de un pueblo para alcanzarnos a ti y a mí. A través del rechazo de Israel, Dios extendió su misericordia y su gracia a cada uno de los que estamos aquí. Ellos tropezaron, era necesario que ellos desobedecieran para que nosotros pudiéramos ser incluidos en la promesa. Era necesario que ellos desobedecieran para que nosotros formáramos parte y fuéramos parte del verdadero Israel. Y eso únicamente a través de Cristo. Por eso Pablo igual le escribe a los Gálatas: y si ustedes son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Y todo esto fue por gracia. Tú no eras mejor que nadie. Tú no eras mejor que el vecino tuyo, que tú lo conoces, que es terrible, que hace bulla, que es un vulgar. Tú no eras mejor que él. Tú no eras mejor porque habías nacido en un hogar cristiano. Incluso nacer en un hogar cristiano es una muestra de la gracia de Dios. Tú también quebrantaste la ley de Dios. Tú también desobedeciste. Tú también merecías todo lo que el pueblo de Israel sufrió. Tú también lo merecías. Pero Dios, en su infinita gracia, misericordia y amor, y por la obra de Cristo en la cruz, nos hizo herederos de la promesa. Por eso Pablo le sigue diciendo, versículo 17 de Romanos 11, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, las ramas hablando de las ramas, hablando de la nación de Israel, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo un olivo silvestre, usted y yo, como gentiles, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho partícipe con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. No seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas, para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú, por la fe, te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Mi deseo no es explicar o exponer ahora el capítulo 11 de Romanos, pero estoy utilizando algunos versículos clave para poder explicar el punto. Pero me gustaría entender un poco el contexto, qué es lo que estaba pasando en este capítulo de Romanos. Lo que pasa es que la iglesia de Roma estaba menospreciando a los judíos. Y Pablo nos exhorta a no ser arrogantes ni altivos, sino a mantenerse humildes y reconocer que como gentiles ellos habían recibido la gracia para formar parte de este pueblo, de este verdadero Israel, que ahora son hijos espirituales de Abraham
Y al estar unidos a Cristo, somos partícipes de la naturaleza divina. En el plan de salvación, en el plan de redención de nuestro Señor, no hay ni una cabida a ningún tipo de jactancia ni arrogancia. Todo lo que nosotros hemos recibido es por pura gracia. Y esto debería hacernos mantenernos a nosotros en humildad y agradecimiento a Dios por la misericordia que hemos recibido de Él. No hay ningún motivo para enorgullecernos de lo que somos. Somos lo que somos gracias al Señor. Y lo que tenemos es por pura gracia. Solamente demos gracias al Señor porque Él nos ha mostrado misericordia. Porque igualmente como el pueblo de Israel, nosotros debimos ser juzgados. Nuestro fin era la muerte. Ese es nuestro fin. Ya en el versículo 30 de Romanos 11, Pablo escribe, pues así como ustedes, hablando los gentiles, en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, los judíos. Así también ahora estos, los judíos, han sido desobedientes para que la misericordia mostrada a ustedes, los gentiles, también a ellos, los judíos, ahora les sea mostrada misericordia. Y el apóstol Pablo termina, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Pablo con esta última frase engloba todo el párrafo. Todos, tanto gentiles como judíos, fuimos desobedientes. Esa es la naturaleza del hombre, nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros somos desobedientes por naturaleza. Pero Dios, en su misericordia, dice la palabra de Dios, que encerró a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Todo aquel que no es regenerado, todo aquel que no ha puesto su fe en Cristo Jesús, es y se mantiene desobediente. Pero en ese escenario de desobediencia es donde brilla la gracia. Es en ese escenario de desobediencia donde brilla la salvación. Y así fue que la salvación llegó a cada uno de nosotros. Lo leyeron al principio. Efesios 2, capítulo 2, versículos 12 y 14. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La iglesia es un cuerpo, un organismo que está formado entre judíos y gentiles, redimidos por la sangre de Cristo. Este es el verdadero Israel. Estos son los verdaderos descendientes de Abraham. No es por un linaje familiar, no es algo biológico, es únicamente por la fe en Cristo. Cristo es el cumplimiento de la promesa a Abraham. Cristo es el hijo de Abraham en el cual bendeciría a todas las naciones. Jesús es el verdadero Israel. Jesús es la verdadera simiente de Abraham. Y nosotros ahora estamos injertados en Él. Y al estar injertados en Él, somos partícipes de la promesa de Dios. Ya para ir concluyendo. Hermanos, fue a través de esa misma desobediencia que Dios trajo la salvación a nosotros, los gentiles. Fuimos alcanzados por gracia, injertados en el pueblo de Dios y hechos herederos
junto con el remanente fiel. Y todo esto no es por mérito nuestro, sino por la gracia y el amor de un Dios que no cambia, que cumple lo que promete y que obra de una manera que muchas veces no entendemos, pero que siempre lo hace para su gloria. Es cuando nosotros entendemos todo este plan de salvación del Señor, toda esta obra que el Señor ha hecho, de ese llamado a ese pueblo, de su desobediencia, de cómo Dios le muestra juicio a este pueblo y cómo esa desobediencia nos trae salvación a nosotros. Es cuando entendemos esto realmente, es que entendemos por qué Pablo, y me gustaría que lo puedan buscar allá atrás, Romanos capítulo 11, versículo 33 del 33 al 36. Estas fueron las palabras de Pablo. Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36. Pablo dice: oh profundidades de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido al Señor? ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Pablo, después de todas estas palabras que da en Romanos, termina exaltando al Señor, glorificando al Señor, maravillándose de ese gran misterio de la salvación que nosotros todavía no entendemos. Que ¿por qué Dios me escogió a mí? ¿Por qué Dios me tuvo que escoger a mí? ¿Por qué Dios llamó a Ángel? ¿Por qué? Oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor. Solamente podemos decir gracias, Padre, porque nos damos cuenta, Señor, que no merecemos nada. No merecíamos nada, Señor. Señor, todo lo que recibimos es por gracia. Estamos aquí, Señor, sentados, escuchando tu palabra, Señor, por gracia, Señor. Señor, sabemos que el pueblo de Israel tú lo llamaste para ser un pueblo separado y apartado, Señor. Pero pudimos ver visiblemente, Señor, su desobediencia, su terquedad, Señor. Pero lo que no entendíamos, Señor, era que tú estabas utilizando esa desobediencia, Padre, para mostrarnos gracia y misericordia a nosotros. Este pueblo tuvo que sufrir, Señor. Este pueblo tuvo que ver tu ira, Señor, tu juicio, para poder traernos y extender la gracia hasta nosotros, Padre. ¿Cómo podemos ser orgullosos, Señor, si todo lo que recibimos es de ti? ¿Cómo podemos ser altaneros si estamos aquí sentados, tenemos libertad, Señor, por ti? Señor, ayúdanos a abrazar tu palabra, Señor, a amar tu palabra, Padre. Y que cada vez que podamos leer tu evangelio, Señor, recordar que Cristo murió en la cruz por nosotros, que Cristo se entregó por nosotros y que tú nos llamaste, Señor, por gracia, Padre. Señor, te pido por mis hermanos, Padre, que esta palabra toque sus corazones, Señor, que tu Espíritu Santo siga obrando en ellos y que cada persona que venga nueva a esta iglesia, Señor, pueda encontrarse con ese Dios misericordioso, ese Dios de gracia, ese Dios de amor. En el nombre de Jesús. Amén.